Ash Ketchum ha terminado su ciclo como protagonista en el anime de Pokémon y esto realmente ha puesto triste a mucha gente, incluyéndome. Acepto que no sigo el anime desde hace mucho, pero ha formado parte de mi infancia, adolescencia e incluso ahora mismo siendo adulto, lo he tenido presente. Pero su salida del anime no solo nos deja con nostalgia y tristeza, sino también con muchas dudas. Y es que hay una cantidad de misterios increíbles que probablemente nunca tengan respuesta ahora que Ash ya no está. Su edad, o dónde y quién es su padre, son una de las tantas dudas que quedarán en el olvido. Por eso, el día de hoy trataremos 5 misterios que quedaron sin resolver con la salida de Ash Ketchum. ¿Cuál es la edad real de Ash? ¿Es cierto que siempre tiene 10 años? Es algo que siempre nos ha quedado como incógnita. Todos en algún momento hemos visto algún meme respecto a su edad, que si es inmortal, que nunca envejece o que realmente debería tener más de 20 años. Pero, ¿qué nos dice oficialmente el anime? Pues en el anime la edad de Ash ha sido mencionada 2 veces. La primera, al inicio de la serie, donde nos hacen una presentación de lo que es ser maestro Pokémon junto con Ash Ketchum, mencionando que ya puede ser un entrenador Pokémon porque tiene 10 años. Pero esto no tiene nada de raro, ya que arrancamos con la premisa de que Ash tiene esa edad y puede comenzar su viaje Pokémon. Cuando era niño para mí esto fue algo normal, ya que fantaseaba con ser entrenador Pokémon o pensaba tonterías como ¿y si los Pokémon existieran en la vida real? Pero claro, luego creces y te das cuenta que alguien de 10 años no podría irse solo de aventuras, cazar monstruos, acampar en bosques, preparar su propia comida y mucho menos enfrentarse a organizaciones criminales. El problema con la edad es que durante cada temporada en nuestra cabeza asumíamos que, aunque no se mencionara, de alguna manera Ash cumplía años, aunque se complicaba porque no tenemos como una línea temporal que seguir. Es decir, Ash conoce gente, viaja a regiones y cada temporada recuerda todo lo que ha hecho anteriormente, hasta que llegó la región de Unova y al inicio del capítulo el presentador nos dice que Ash tiene 10 años. Hogar de este joven, Ash Ketchum, de 10 años. Kanto, Islas Naranjas, Johto, Hoenn, Sinnoh, ¿todo esto pasó en menos de un año? Es aquí cuando empezaron los problemas y los memes. Pensar que después de todo eso Ash seguía teniendo 10 años, incluyendo el hecho de que su rostro fue cambiado para siempre. Definitivamente estábamos ante el mayor reseteo de la historia. Ahora entiendo por qué la gente se quejó tanto por el estilo que tenía Ash en Alola, y es que, luego de lo que pasó en Unova, cuando llegó a Kalos, Ash parecía un pelín más serio, y la temporada parecía una serie de adolescentes. Tanto así que tuvimos un beso, confirmado por la gente que trabajó en la serie, que no llegó a verse, para luego cuando llegase a Alola volviésemos al estilo reseteado que ya había presentado en Unova, aunque a mayor escala. Aunque claro, para mí lo que vino después superó con creces todo lo que habíamos visto antes. La serie Sol y Luna ha sido una de las mejores temporadas en mi opinión. Y bueno, ahora que Ash se ha ido, podríamos decir que siempre tendrá 10 años, ya que nunca se aclaró ni se aclarará este asunto. O eso es lo que creemos. Mi respuesta lógica a esto siempre ha sido que Pokémon ha querido vender sus productos a niños. Niños que luego de ver la serie e identificarse con el protagonista querrán comprar los juegos. Es decir, puro marketing. Y ahora tenemos lo que podríamos considerar una respuesta oficial, y es que Kunihiko Yuyama, supervisor creativo de la serie, fue entrevistado. Le preguntaron por la edad de Ash, el hecho de que el 99% de los episodios sean realizados en lo que parece ser época de verano y demás cosas, a lo cual contestó en pocas palabras que Ash siempre tendrá 10 años y que la ambientación mayormente es verano, dado a que la idea es crear un mundo que sea ideal para los niños. Así que tenía razón. Simplemente el anime es un producto más de Pokémon y como tal está para vender los juegos y el merchandising, que de hecho es lo que más hace ganar dinero a la franquicia. Así que si esperaban una respuesta profunda o algo estructurado en el anime de Pokémon, olvídenlo.
Si tenemos que hablar de misterio, tenemos que hablar del misterio en persona. Tobias, personaje el cual no tenemos prácticamente nada de información y llegó para simplemente parar a Ash, quien en su momento era claro ganador de la Liga Pokémon de Sinnoh. Demos contexto. Ash había tenido una participación en esta liga Pokémon y sus combates fueron épicos, sobre todo el que tuvo contra Paul. El problema es que llegó a la semifinal y no había nadie con quien combatir, es decir, todos los personajes posibles fueron derrotados por él. ¿Y cómo arreglaron esta situación? Pues los guionistas decidieron simplemente poner un personaje el cual poseía legendarios, algo que no se había visto antes, al menos no de esta manera tan descarada. Ash no tenía rival que vencer, nadie con su poder ni nadie con el protagonismo suficiente para hacer aparición. Tobias logra vencer a Ash usando solamente dos Pokémon, un Darkrai y un Latios, que también fue derrotado, pero cayó también Pikachu, quien era el último Pokémon de Ash, porque de no ser así, Tobias tendría que haber sacado un tercer Pokémon, que muy seguramente hubiera sido un Arceus Shiny con Hips perfectos. El punto aquí es que Tobias admite que nunca nadie le había hecho sacar a más de un Pokémon, haciendo ver que Ash ha sido el primero en vencer a su Darkrai, y luego Tobias gana la liga Pokémon venciendo a su rival de manera rápida y fácil, haciendo ver también que de no ser por Tobias, Ash hubiera vencido fácilmente a su oponente en la final. En definitiva, fue un guionazo hecho a última hora para hacer perder a Ash y mandarlo a otra región. Y para mí, el campeonato mundial era el momento perfecto para que Ash tenga una revancha y de paso aprovechar y conocer cómo Tobias consiguió atrapar a esos legendarios, conocer su pasado y así darle un poco más de desarrollo. Lamentablemente esto no pasó. Ash se ha ido del anime y siempre quedaremos con la intriga de no saber quién es realmente Tobias. Durante toda la aventura de Ash ha capturado una cantidad grande de Pokémon. Pokémon que ha tenido en el equipo, que ha dejado en el laboratorio del Profesor Oak, que ha dejado con el Profesor Kukui, pero también Pokémon que ha liberado. Lapras, por ejemplo, fue liberado para que continúe su vida con su familia, lo cual es entendible y era de esperar que no llegue a encontrarse más con Ash, pero sí lo hace. Se reencuentra con Ash y ayudan a un Wailord. Se podía ver que al ser la última temporada estaban haciendo que Ash se reencontrara con esos Pokémon que había dejado atrás. Lo mismo pasó con Butterfree, este Pokémon se fue para formar una familia, pero al final también se reencontró con Ash, e incluso el mítico Pidgeot. Tuvieron que pasar más de 1000 episodios para que Ash se reencontrase con Pidgeot. Y no solo eso, sino también para que regresara a su equipo. Todo eso está claro que es fanservice y ya está. Pero no pasó con todos. Hay un Pokémon que no tuvo la misma suerte y ese es Primeape. Primeape, a pesar de tener una aparición breve en el anime, fue un Pokémon tan carismático que es recordado hasta día de hoy. Se quedó entre lágrimas con un entrenador de boxeo para poder mejorar sus habilidades. Yo creo que hubiera estado muy bien que Ash regresase a por él, o al menos para visitarlo y así conocer su mejora. Hubiese estado muy bonito, pero como no todo tiene final feliz, Primeape solo ha aparecido en los recuerdos de Ash, pero hasta ahí. Y como Ash ya no está en el anime, pues ya sabemos que simplemente un reencuentro es imposible de que suceda. Hablar sobre el padre de Ash es mucho más interesante, creo yo, que hablar de su edad. Y es que también tenemos respuesta oficial sobre el paradero de este hombre, aunque al final termina todo en decepción. El padre de Ash ha sido mencionado solamente una vez en el anime, y esto es cuando Ash llega a Ciudad Verde por primera vez. Aquí su madre le comenta que su padre tardó mucho más que él en llegar. Luego, hace un par de años, en la película Los secretos de la selva, Ash conversa con Coco y menciona a su padre, el cual le dio un consejo que le serviría toda su vida. Aunque claro, tomar algo de una película como dato es un poco complicado. La comunidad está empecinada en decir que lo de las películas no se puede tomar como canon, y la verdad, tienen razón, pero no sé qué tanto algo puede ser canon en un anime como Pokémon, el cual su protagonista tiene siempre 10 años. Pero descubrí algo que me pareció más curioso.
y es que se tiene datos de que en el episodio donde Delia menciona al padre de Ash, también menciona a su abuelo, pero esto solo se ve en el episodio transmitido en Japón, aunque lo que nos importa son datos oficiales, y claro que lo tenemos. Por allá en el año 2008 se realizó una entrevista a Masumitsu Hidaka, el entonces director y guionista gráfico de la serie, el cual respondió la incógnita del padre de Ash. Nos comentó que el padre de Ash es un gran entrenador Pokémon que sigue viajando y que su aparición en la serie podría depender de si se necesita enfatizar la madurez y crecimiento de Ash como protagonista. A pesar de ser una respuesta, solo me quedan muchas dudas y suposiciones. Si el viaje Pokémon de toda persona empieza a los 10 años y su padre sigue viajando, ¿quiere decir que aún no logra ser maestro Pokémon? ¿Delia debe estar demasiado sola? Sí, pero eso no es excusa para sacar rumores o memes de que el padre de Ash es Mr. Mime. Tengo pesadillas de tan solo pensarlo. El hecho de mencionar un desarrollo de personaje en Ash me hace pensar también que tenían en mente en algún momento hacer aparecer a su padre para que Ash pudiese madurar. Es decir, que aunque sea una vez, se plantearon el hecho de hacer crecer a Ash. Lamentablemente, y como hemos mencionado en todo el video, ya que es el tema principal, la salida de Ash Ketchum del anime de Pokémon hace imposible el poder ver en pantalla a su padre y conocer mucho más sobre él. El anime de Pokémon con Ash como protagonista ha sido emitido durante más de 20 años y la premisa principal y el motivo de su viaje ha sido siempre en ser un maestro Pokémon. La pregunta es, ¿Ash se llegó a convertir en un maestro Pokémon? Esto puede ser muy subjetivo dependiendo de la perspectiva como lo miremos o dependiendo también de qué consideremos es ser un maestro Pokémon. Ash luchó mucho, pero mucho para ganar una liga Pokémon, por lo cual podríamos considerar como maestro Pokémon a aquel que ganase una de estas competiciones, aunque por lo visto no es así. De hecho, el ver que existía un campeonato mundial nos hace replantear esto, haciendo ver que hay algo más. Ash termina ganando el campeonato mundial, derrotando a los mejores entrenadores que hemos podido ver durante todo el anime, excepto Tobias, claro está. Entonces vuelve la pregunta, siendo esto el final de la serie, ¿Ash ya es un maestro Pokémon? Podría serlo, pero hay una parte del anime donde vemos que Ash siente vacío a pesar de haber conseguido todo. Y aquí es donde entra Gary, preguntándole que a pesar de ser un campeón mundial, ¿qué tan cerca estaba de convertirse en maestro Pokémon? Dejando a Ash con esa incógnita. Y con esto confirmamos dos cosas. Uno, que a pesar de ser campeón mundial, aún no es un maestro Pokémon. Y dos, que sí nos hemos tragado un anime durante más de 20 años para que su protagonista ni siquiera pueda cumplir su principal sueño. Aún así, hay un momento en el anime donde yo digo, esto no cuadra, porque de ser así, Ash ya sería maestro Pokémon hace mucho. Y es que cuando acepta el reto del frente de batalla o batalla de la frontera, se enfrenta a unos entrenadores que, por su edad y experiencia, podrían ser todos unos maestros Pokémon. Y Ash logra derrotarlos y rechaza ser un miembro de este frente de batalla. Esto es algo que pasa muy desapercibido y sinceramente es para analizarlo más a detalle, pero tal vez para otro video. Bueno, creo que han sido demasiados misterios por el día de hoy y seguramente hayan mucho más, pero como dije al principio, si tú conoces otros, coméntalo aquí abajo para debatirlo con todos y así poder hablar de ello en un próximo video. Trataré de subir videos de temas interesantes cada fin de semana, así que si quieres estar al tanto, te invito a suscribirte, te aseguro que no te vas a arrepentir. Yo me despido, hasta la próxima, adiós.